Buenas a todos, bienvenidos a La Voz del Norte, bienvenidos a un nuevo episodio. Y en esta ocasión tengo al lado mío, yo creo, a una de las personas más especiales e importantes de mi vida, porque gracias a él me estoy grabando hoy delante de la cámara, me estaréis escuchando también. Alguien que es filósofo, profesor de la Universidad de Oviedo. Presento a Pablo Huerga, ¿qué tal? Muy bien. Espero que pasemos un buen rato y hablemos detenidamente sobre ciertas cosas y que nuestros oyentes y los que nos vean lo disfruten. Estupendo. Al final. Bueno, para romper el hielo, ahora estás ejerciendo pedagogía, ¿no? En la Universidad de Oviedo. Sí. Antes estuviste en un instituto secundario, Sí. o sea, me diste clase de... Sí. De comunicación. Sí, comunicación Bueno, audiovisual. se llamaba imagen y sonido. Sí, y filosofía. Y lo primero de todo, ¿cómo te interesó el dar clases? La filosofía en general, me imagino que estudiaste o fuiste... Sí, hice la carrera de filosofía en Oviedo. Y nada, pues la verdad es que cuando decidí hacer la carrera no tenía absolutamente ninguna idea de lo que iba a hacer después desde el punto de vista laboral. No tenía ninguna idea. Y tampoco tenía previsto ni había pensado en hacer la carrera pensando, por ejemplo, en dedicarme luego a la enseñanza, ni mucho menos. Lo que pasa que, de hecho, pues, en fin, te pones a hacer la carrera. A mí me puse a hacerla porque me gustaba mucho la filosofía, me interesaba mucho. Había tenido un profesor en bachillerato aquí en la Universidad Laboral, estábamos internos, se llamaba Llamas, y luego otro profesor en el Instituto de Carrizo, que se llama Marcos Soteruelo, que, bueno, pues a su manera generaron mucho interés en mí, en la filosofía. Y bueno, pues y también pues porque yo de alguna manera ya desde antes siempre había tenido mucho interés por estas cuestiones, la verdad. Y entonces, pues nada, cuando acabamos la carrera, pues ya era todo como un proceso automático. O sea, tenías que hacer el curso de adaptación pedagógica, aquel que llamaban. Entonces sí, hicimos el CAP con idea de eso, de luego poder dar clase. Pero yo, la verdad es que ya estaba trabajando de cartero. ¿De cartero? Sí, he trabajado de cartero en Oviedo, dando vacaciones allá a todos los carteros. Y eso, justo al terminar la carrera ya estaba otra vez con el trabajo. Pero en el CAP precisamente teníamos unos días de prácticas que había que hacer en un centro, en un instituto. Y nos mandaron ahí al Instituto Naranco y yo tenía que dar la filosofía de los empiristas ingleses. Y bueno, pues la experiencia me pareció maravillosa. O sea, yo cuando me vi allí dando clase de Hume y de Locke y Berkeley y demás, me pareció una cosa tan bonita, tan maravillosa, que salí pensando que la verdad que me gustaría dedicarme a eso, pero como algo muy remoto, es decir, como algo muy ajeno a mis posibilidades, sí. Pero bueno, aquel año pues llegaron las oposiciones, me presenté, eran cuando las oposiciones de filosofía, de la mayor parte de España se hacían en Madrid, era para toda España, menos algunos territorios, y inopinadamente pues saqué las oposiciones. Entonces, desde entonces pues me he dedicado a la enseñanza, he estado 33 años trabajando en secundaria, dando clases de filosofía, y ahora, pues, a estas alturas me he metido en la universidad a trabajar, a ver lo que pasa, a dar clase ahí. ¿Mucho cambio de la universidad a la secundaria? Bueno, sí, la verdad es que es un cambio grande porque, claro, digamos que en el instituto estás como si dijéramos mucho más cerca digamos, de los problemas familiares, de los problemas cotidianos de los chavales, etcétera. Y en la universidad parece como que eso es un poco más distante y te centras más lo que es en la formación, digamos, ya más técnica, más precisa de esa materia. Pero mira, yo recuerdo, por ejemplo, que Gustavo Bueno siempre decía que la verdadera enseñanza de la filosofía se daba en secundaria, porque es cuando tienes oportunidad de explicar, digamos,
la materia en su totalidad, por supuesto con más simplificada, más resumida, en primero de bachillerato y en segundo, pues se da un panorama general de la filosofía. Y claro, en la universidad pues es diferente, porque aquí la carrera, por ejemplo, de filosofía está compartimentada en un montón de especialidades que son subdisciplinas dentro de la propia filosofía como disciplina académica. Entonces, pues claro, esas especializaciones pues pueden hacer que se pierda un poco la perspectiva general, que es lo que se tiene siempre en secundaria, aunque sea más simplificado. Entonces, desde ese punto de vista, pues el cambio es notable, ¿no? Porque tienes que centrarte mucho más, ser mucho más técnico en las materias que das y todo esto, pero bueno, es muy estimulante, la verdad. Porque luego, por otra parte, los estudiantes, pues todos los que van a la carrera de filosofía, pues tienen mucho interés por su carrera, entonces es muy estimulante darles ese nivel. Es muy interesante porque aquí me surge una pregunta y es, ¿cómo lidias con el interés de los estudiantes? Porque sobre todo en secundaria, Sí, mucha gente, bueno, son adolescentes, algunos se interesarán por la asignatura, otros harán, sí. harán caso omiso. Entonces, como profesor, está lo guapo de dar clase y de que el alumno se interese por lo que estás enseñando, pero normalmente es al revés y la gran mayoría de los estudiantes quieren aprobar y otras cosas. Sí. Entonces, como profesor, ¿eso te afectaba? ¿O te afectaba el día a día, Bueno, dar clase? ¿Te me afectaba, desmoralizabas o no? no me desmoralizaba en absoluto, al contrario, yo creo que era el estímulo principal, o sea, conseguir, porque uno de los retos de la enseñanza secundaria precisamente es ese, tratar de conseguir que los estudiantes tengan interés por lo que tú estás enseñando. Claro, es una cosa muy importante. De hecho, si tú no percibes ese interés o no consigues generar ese interés en los alumnos, pues claro, eso es un desastre, es un fracaso total como profesor. Entonces, evidentemente, el reto principal de un profesor de secundaria es mantener el interés y el gusto por la materia de los chavales y también que generar en ellos un esfuerzo que tiene que salir del interés que tú acabas, digamos, provocando en los estudiantes. Entonces, es un reto, claro. ¿Qué pasa? Pues que por los institutos pasa todo el mundo, es decir, tiene que pasar, es una enseñanza obligatoria, no el bachillerato, pero sí la ESO. Y entonces, como es obligatoria, pues tiene que ir todo el mundo por ahí y hay mucha gente que no es que no le interese, porque realmente la filosofía tampoco es que cuando la gente llega a esas materias sepa ya lo que es. Tú tienes que primero empezar por enseñar un poco de qué va. Y entonces, pues ahí es donde tienes que echar toda la carne en el asador, claro. Pero para mí era muy estimulante, ya te digo, el intentar, el conseguir en la medida de lo posible que la mayor parte de los estudiantes, bueno, o todos evidentemente sería lo ideal, que tuvieran mucho interés por la materia. Hay un mito también que lo señala mi amigo Juan J, que acaba de publicar ahora un libro sobre la filosofía en Grecia, un libro muy bonito de viajes, de un viaje que hizo por las calles de Atenas. Dice él que es un mito que los alumnos no tengan interés por la filosofía, y es verdad. Yo creo que los estudiantes en secundaria suelen tener bastante interés por la filosofía, les gusta. Lo que pasa es que como a todos los estudiantes a esa edad, pues tienen pocas ganas de estudiar, lógicamente, pero yo creo que es una materia que tiene bastante éxito entre los estudiantes, que puedes conseguir bastante éxito entre los estudiantes. O sea que sí, es un reto maravilloso. Eso en la universidad pues no hace tanta falta porque ya los que van Por eso, ¿no? con ese interés y claro, pues ahí de lo que se trata es de pues aportar todos los conocimientos y todo el saber que tú puedas aportar. Entonces, con que una persona ya esté interesado en lo que das, merece la pena, ¿no? Sí, Al sí, final, merece la pena siempre, merece la pena por sí mismo. hmm, No es, o sea, no esa situación de que solo haya un alumno en clase que tenga interés, claro, pues claro. tampoco se da. En general, los estudiantes pues atienden y siguen por diversas razones y siguen las clases. Pero bueno, si consigues estimular más el interés y la pasión por eso, pues muchísimo mejor. Yo desde luego eh, tengo que decir que durante todos estos años que estuve en secundaria, pues siempre he tenido muchísimos alumnos, muchísimos, y alumnas, es decir, alumnos y alumnas que han tenido siempre muchísimo interés por la materia y muchos fueron a la universidad, acabaron haciendo la carrera de filosofía,
han hecho también su vida en torno a esta disciplina y me parece una cosa maravillosa. Vamos. Es que la filosofía al final, a ver, es muy importante cómo enseñas, ¿no? Y cómo transmites el conocimiento de la filosofía a la gente, pero la filosofía al final es cuestionarse la realidad, ¿no? Constantemente y hacerse preguntas. Claro, Y al sí, final sí. es quien no quiere saber qué pasa a su alrededor, ¿no? Y de qué se compone el mundo que le rodea. Entonces, por eso yo personalmente también pienso que es una asignatura Sí, sí. que para mí, gusto, ya ves que está este debate eterno de si debe ser troncal aquí en España o no debe ser troncal. Sí, Para mí debe ser troncal, es una asignatura importantísima. No sé qué opinas respecto a esto, sí, la enseñanza. afortunadamente es una asignatura obligatoria y yo tengo varios artículos estudiando ese tema y un libro incluso sobre el tema de la educación y todos los problemas que ha habido en torno a este asunto de a la evolución de la enseñanza de la filosofía en secundaria. Y es una pena porque como desde que empezó la LOGSE, Sí, la ley de 1990 en adelante, aunque se implantó en 1996, todas las leyes posteriores han estado siempre discutiendo y afectando de manera directa e inmediata a las horas de filosofía en secundaria y en bachillerato. Siempre han intentado cada uno, cada partido, por unas razones o por otras, siempre han estado afectando de manera inmediata la práctica docente de filosofía, concretamente, quitándonos asignaturas, quitando horas, normalmente siempre perdiendo un poco de terreno, pero bueno, sigue siendo una asignatura, hay algunas asignaturas obligatorias, hay ahora una introducción a la filosofía en cuarto desde hace unos años con la ley de Bert, sí. empezó, que es una optativa, que ahora antes tenía 3 horas, ahora ya con la nueva ley va a tener 2 y así sucesivamente. Es decir, siempre estamos con este juego, Sí. pero de momento está ahí y yo creo que para durar. Es una de las asignaturas más importantes porque al fin y al cabo no solamente es que te permite alzar un poco la vista de las cosas concretas, sino también ayuda a integrar de una manera crítica y articulada los conocimientos y saberes que los alumnos reciben de otras materias también. Entonces, integrarla desde una perspectiva también práctica, desde una perspectiva también política. Entonces, a mí me parece que es una asignatura, digamos, que es la guinda digamos, que completa el pastel de la secundaria, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante y de hecho es un privilegio para los españoles tener esas materias obligatorias, como hablamos de asignaturas como griego, latín, asignaturas que están siempre siendo, igual que filosofía, siempre atacadas por el argumento de que no Que son no es útiles, útiles. de que no sirven para nada, de que para qué tenemos que estudiar esto, que no vale para nada, etcétera. Pero precisamente eso es un poco reivindicar la utilidad de lo inútil, eso que decía el anuncio Ordine, o sea, la necesidad de generar o de contribuir a que la sociedad eso remonte un poco la mirada más allá de lo concreto y de lo cotidiano y de lo inmediato, ¿no? Vale, pasemos ahora. Y bueno, ya una vez creciste, estudiaste, hiciste tu tesis doctoral Sí, junto con un filósofo muy conocido llamado Gustavo Bueno. sí. Eh, lo primero de todo, me gustaría saber cómo es como persona y también qué era lo que él defendía o propugnaba al Sí, final. bueno, hablar de eso nos llevaría Sí, bueno, muchísimas resumidamente, horas, porque es evidentemente, que pero es uno de los filósofos más importantes, más influyentes, por supuesto, en la filosofía actual. Yo creo que es el más influyente. Murió en el año 2016, el día 7 de agosto, y siempre en la facultad pues era una referencia, era una figura fundamental porque en torno a él se suscitaban todo tipo de polémicas y era un filósofo genial que cada vez que publicaba algo, cada vez que escribía algo, pues generaba un terremoto, por así decir, porque eran todo ideas muy originales, extraordinariamente interesantes, con trabajos magníficos, libros impresionantes bueno, pues que a todos los que estudiamos en Oviedo, que en aquellos años tuvimos la suerte de recibir, de estudiar y de aprender con él. Era muy polémico, siempre se metía en todos los charcos que se le ponían por delante, no tenía pelos en la lengua, por así decir, para enfrentarse
a los temas que fueran y a decir su opinión, a defender sus argumentos frente a otros. Él decía que filosofar es siempre filosofar contra alguien, y era un maestro absoluto y total de la filosofía, uno de los grandes maestros de la filosofía de todos los tiempos. Yo creo que está entre los grandes filósofos. Lo que pasa que como es contemporáneo nuestro, por así decir, pues todavía no nos damos cuenta de la dimensión que tiene, ¿no? De la dimensión que va a tener con el tiempo, pero su obra yo creo que marca un antes y un después en la filosofía española, clarísimamente. Y su filosofía, pues él está dentro de la corriente de lo que es el materialismo con esa tradición que incluso pues podemos remontar hasta la antigüedad, pero dentro del materialismo él, por así decir, desarrolla un pensamiento que supera o pretende, digamos, dar la vuelta a los planteamientos más clásicos del materialismo marxista, y la escuela de pensamiento o la filosofía que él ha generado en torno a su obra y a sus seguidores, pues se llama materialismo filosófico, y es muy original y muy interesante. ¿Por qué tenía tantas polémicas? O sea, porque entiendo que expresaba opiniones diferentes a las demás. Sí, es decir, de alguna manera era enfrentarse a lo políticamente correcto todo el tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces sí, él ante problemas de todo tipo, pues daba argumentos y generaba polémicas, pues de todo tipo, ¿no? Una de las más, digamos, interesantes o más sugerentes o más importantes también para nuestro país es precisamente el problema en torno al problema de España, la reflexión sobre España, la defensa de España que hizo durante toda su obra, y que, bueno, condujo a que muchos le calificaran de facha y otros, en fin, La- dependiendo la- de... el mítico sí, calificativo sí, a día de esa es hoy que... la solución final. Pero bueno, él era, vamos, extraordinariamente sugerente e interesante en todo lo que hablaba y todo lo que hacía. de qué hiciste la tesis? Yo hice la Para... tesis sobre un físico de la Unión Soviética, un físico que vivió en la primera mitad, bueno, hasta el año 36, durante el siglo XX, nació a finales del 19, y se llamaba Boris Hessen. Y era interesante especialmente porque él se dedicó, la parte más, digamos, más importante de su obra fue la de difundir y introducir también en la Unión Soviética la física cuántica y la teoría de la relatividad. Pero además se dedicaba a la historia de la ciencia. Entonces, dentro de lo que era digamos, el desarrollo de la filosofía marxista de aquellos tiempos, sobre todo en la línea, digamos, de Plejánov, Plejánov y Lenin, pues desarrolló o perteneció a una escuela de pensamiento dentro del marxismo que se llamaba el materialismo dialéctico, y en ese contexto pues hizo una aportación muy interesante que además tuvo mucha repercusión a nivel internacional, que fue una interpretación, un ensayo sobre la obra de Isaac Newton, el físico este inglés, que, digamos, aplicando la metodología de materialismo histórico, ¿no? Entonces era como intentar demostrar de una manera ya definitiva que Newton no era un genio venido del cielo, sino que era un hombre hijo de su tiempo, y que su obra pues estaba vinculada con las necesidades productivas, con el desarrollo ideológico, productivo, tecnológico de la época, y que respondía pues a esas necesidades productivas concretas, ¿no? Entonces, Hessen fue en 1931 a Londres a un congreso internacional de historia de la ciencia con un grupo de científicos y filósofos de la Unión Soviética, y presentó ahí esa teoría, y claro, a los ingleses les llamó muchísimo la atención. Entonces generó fuera de la URSS, digamos, un debate en torno a la metodología de la historia de la ciencia entre externalistas e internalistas, aquellos que estudiaban, por así decir, el contexto externo a la propia ciencia, y los que defendían que la historia de la ciencia solo debía
atender a los avances dentro del contenido nuclear de la ciencia, ¿no? Del contenido nosiológico de la ciencia. Entonces, ese debate, que era un falso debate, porque digo un falso debate desde el punto de vista marxista, porque para Gessen, por ejemplo, pues la ciencia es una fuerza productiva y la verdad de los contenidos científicos responden a la eficiencia, es decir, la idea del verum est factum, ¿no? Entonces, si un desarrollo técnico funciona, pues ahí está, digamos, actuando la verdad de la ciencia, por así decir. Entonces, bueno, pues era recuperar la obra de este personaje, de Boris Gessen, concretamente ese ensayo, y nada, pues en torno a eso hice la tesis doctoral. Entonces me removías muchísimas cosas, porque luego estaba el problema de la tragedia de Gessen, claro, que en el año 36 pues, fue condenado a muerte por traidor a la patria soviética y condenado por participar en acciones subversivas, trotskistas, seguidor de Trotsky, etcétera, en esa polémica que se generó a partir del año 27, cuando Trotsky fue expulsado del país. Sí. Y bueno, ya sabes que al final acabó Stalin matándolo en México a través de Ramón Mercader, pero hubo en la Unión Soviética una purga brutal de gente pues que habían participado en la revolución, pero que luego pues fueron acusados de seguidores de trotskismo, y entre ellos estaba Gessen. Bueno, o fue lo acusaron. Al final Stalin era bastante paranoico, ¿no? En el sentido de... Sí, o sea, lo acusaron de trotskista, pero no sabemos, es decir, aparte que sus procedimientos eran, bueno, concretamente el juicio de Gessen fue a puerta cerrada y un juicio sumarísimo, y le pegaron un tiro inmediatamente. O sea que decir que esa es, entonces, un poco reflexionar sobre hasta dónde o a dónde conducía todo ese modelo político que primero empezó siendo un proyecto tan vanguardista y tan avanzado y acabó, digamos, comiéndose a sus hijos, ¿no? Como si dijéramos. Entonces, bueno, era muy interesante desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la ciencia, porque también estaba todo eso, ¿no? El componente de su aportación a la física soviética, cuando en la introducción fue uno de los promotores de la introducción de la mecánica cuántica en la URSS y de la teoría de la relatividad, y cómo esas cosas estaban afectando a su interpretación de la historia de Newton. Ese es el trabajo. ¿Está debidamente reconocido a día de hoy? La obra de Gessen, dices, bueno, a ver, dentro de lo que cabe, pues evidentemente... porque yo no lo conocía, la verdad. No, es un personaje... Cualquiera conoce a Isaac Newton, pero él... Claro, sí. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, pues cuando tú hablas de la interpretación de la obra de Newton, pues siempre se tiene que hacer referencia a ese tipo de enfoques, evidentemente. Yo creo que el trabajo que yo hice concretamente, modestamente, vamos, pues fue ponerlo en, digamos, hacerlo público y hacerlo reconocido en lengua española, porque era el primer trabajo en lengua española. Bueno, había habido una traducción de Pedro Pruna en Cuba en el año 1985, una traducción del ruso, precisamente directamente, de la obra de este texto de Gessen, de ese congreso, pero en España pues no había tenido ninguna repercusión. Yo hice una traducción desde el texto en inglés, que habían traducido los propios rusos en el año 31 en Londres, en un libro que se tituló La ciencia en la encrucijada, y ese texto era un texto de referencia para la historia de la ciencia. Lo que pasa es que, claro, para la cultura general, o sea, para la cultura, digamos, de masas, pues es un asunto totalmente irrelevante, pero para la historia de la filosofía y para la historia de la ciencia, pues es un personaje, es un referente clave en una metodología y en una discusión metodológica y en una discusión acerca de la interpretación de la propia historia de la filosofía y de la ciencia. Entonces, claro, es un personaje pues que tiene su lugar. Aunque algún profesor llegó a decir que mi tesis doctoral no valía ni una nota a pie de página, pero bueno, eso son cosas, mezquindades, como quiera, ¿no? Mezquindades que no tienen vuelta de hoja. Vamos a pasar a un temas un poquito más dinámicos, en el sentido de que a día de hoy, bueno, no sé si tienes TikTok o estas redes sociales, bueno, hay mucha moda con el estoicismo. Mucha moda de vive como un estoico, hace esto para vivir como un estoico.
el estoicismo, ahora filósofos influyentes, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, creo que son algunos de los estoicos, que realmente ser estoico, el estoicismo, ¿en qué se fundamenta, en qué se basa esta corriente filosófica? Bueno, pues el estoicismo es una escuela de pensamiento que surge ahí en la época helenística. Efectivamente, hay varios tramos en su despliegue histórico, desde su fundación por Zenón de Citio en Atenas, pero es una escuela de pensamiento que surge en un contexto histórico muy interesante, que es el fin de las ciudades-estado, por así decir, de las polis, ¿no? De las polis independientes, donde pues eso, cada ciudad tenía, por así decir, su soberanía, y en la época pues, donde vive Platón, Aristóteles, bueno, Aristóteles ya está en ese tránsito porque precisamente Aristóteles es el maestro de Alejandro Magno, y Alejandro Magno y su padre Filipo son los que acaban con la soberanía de las polis, por así decir, al arrasar con todas ellas, aunque es verdad que el mundo de las polis griegas era lo absolutamente distinto, alejado de cualquier pacifismo. Estaban en guerra constantemente. De hecho, Esparta y Atenas se destruyeron mutuamente, y en esa guerra, por así decir, civil, en esa guerra del Peloponeso, que llama Tucídides, pues ellos mismos acabaron con ese modelo de vida, ¿no? Por así decir, con esa idea de ciudadano que estaba recogida, pues quizá en los diálogos de Platón y en la figura de Sócrates, ¿no? La propia muerte de Sócrates, de alguna manera, señala el fin de ese modelo de sociedad. Entonces entramos en un periodo en donde esas ciudades quedan incorporadas primero al imperio de Alejandro, y luego, cuando los romanos llegan y arrasan con todo, se hacen, bueno, arrasan, al contrario, lo que hacen es, digamos, controlar todo eso e incorporarlo al imperio, respetando y además, digamos, transmitiendo a todo el imperio, por así decir, toda esa cultura griega que ellos han heredado y que han, digamos, recuperado desde su posición dominante. Pues en ese contexto social, en ese contexto histórico de una sociedad que está sometida a un poder muy lejano, a un poder, digamos, contra el que no puedes hacer prácticamente nada, pues surgen esas escuelas, con el epicureísmo, el estoicismo, que cada una a su modo dan una respuesta distinta, pero que tienen que ver con esa lejanía del poder, y con esa nueva visión del hombre, que ya no es un sujeto político en democracia, en una asamblea que decide con otros lo que hay que hacer, sino que pues de alguna manera se convierte en un ciudadano de un mundo que aspira a ser universal, por así decirlo, un imperio como el romano, ¿no? El imperio romano. Entonces esa es la idea esa del cosmopolita, ¿no? Del ciudadano del mundo. Entonces los epicúreos pues dan una receta, que es recogerse en el jardín de Epicuro, ¿no? Esta idea. ¿Hubo como conflictos entre los estoicos y los de Epicuro? O sea, eran Bueno, como filosofías que competían entre sí. sí, se puede decir que son escuelas evidentemente distintas. No sé hasta qué punto, en fin, si hay discusiones entre ellos. De hecho, bueno, en muchos textos, por ejemplo, Séneca, se ve que está todo el rato, incluso a Séneca muchas veces se ve que le da un poco de repelús citar a autores que no sean de sus corrientes, por así decirlo, sobre todo de epicúreos. Pero vamos, que la idea es un poco lo que ofrece el estoicismo, por así decir, es asumir el destino, por así decirlo, ¿no? Asumir el destino, asumir el mundo en el que vivimos, asumir que no puedes hacer nada contra él, y dejar un poco que te lleve la corriente, pero reconociendo y siendo consciente de ella, ¿no? Es un poco lo que decía Séneca, aquello de, porque decían ellos que esa frase, ¿no? Si el destino si te ofrece, a ver, si aceptas el destino te lleva, pero si te enfrentas a él, el destino te arrastra igualmente, ¿no? Es decir, no tienes escapatoria. Entonces, la idea de la libertad como conciencia de la necesidad, pues nos lleva a un planteamiento según el cual, pues lo mejor o lo que puedes hacer de la filosofía es tratar de comprender el mundo en el que vives, comprenderlo para asumirlo y aceptar tu lugar dentro de él, ¿no?
Entonces es muy interesante que surja esa moda de estoicismo ahora porque evidentemente es una filosofía que tiene un arraigo en una especie de renuncia ante las posibilidades de cambiar el mundo, por así decirlo, ¿no? Es decir, precisamente en un momento de un globalismo, de integración o de neutralización del poder de los estados, tenemos ahora mismo en el mundo un intento deliberado y cada vez más consciente y más organizado de atacar y disolver la soberanía de los estados, pues claro, no es extraño que desde esas mismas fuentes ideológicas de poder globalista se propongan filosofías que conducen al individuo a la renuncia de la acción política y a aceptar lo que venga, pues porque no tienes más remedio que aceptarlo porque es una fuerza demasiado grande para ti como para poder dominarlo, por así decir, ¿no? Entonces eso yo creo que forma parte, es decir, la propaganda y la moda que en la que se insiste sobre estas filosofías, yo creo ciertamente que puede tener ese componente claramente. Y también por otro lado es inevitable que surja en la población en general pues el reconocimiento de que quizá esa es la única alternativa posible ante los lances del destino y ante la imposibilidad de enfrentarse a él. Pero yo creo que tiene mucho que ver también con el conflicto entre la soberanía de los estados y esos poderes, digamos, globalistas, imperialistas, que vienen sobre todo del mundo anglosajón y que están ahora ya cada vez con más éxito reduciendo el poder de los estados y sometiendo a las poblaciones a sus intereses. De eso vamos a entrar luego en el tema de política global. Es que va a haber gente que va a querer saberlo, entonces, ¿alguien a día de hoy puede vivir como un estoico? ¿O cómo se podría vivir como un estoico? Hombre, vivir como un estoico... porque al final es vivir sin que te afecte a nada, ¿no? Ser como... No, sin que te afecte no, asumiendo que te afecta, pero que no puedes hacer nada ¿no? contra ello. O sea, tampoco se trata... Es decir, ser indolente en el sentido de no rebelarte porque no tiene sentido rebelarte contra eso, ¿no? Sino asumirlo y tratar de, digamos, de poner parches en tu vida cotidiana, en lo cercano, comprender tus limitaciones, asumir el destino. Es un poco la idea, pero claro, eso es porque cuando empezamos con esos planteamientos miramos siempre muy lejos, miramos mucho más allá de lo que es la organización del Estado. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos muchísimo que decir y hay mucho que defender en cuanto a la soberanía de los Estados frente a esos planteamientos. Es decir, tampoco es inevitable, sino que depende de cómo se organizan las democracias y qué planteamientos asumamos desde el punto de vista político, por ejemplo, ¿no? Aunque también los políticos pueden estar conchados con ese tipo de planteamientos, claro. O asumiéndolos. Al final es conocerte también un poco a ti mismo, ¿no? En lo que se basa el estoicismo. Al final... Bueno, el conoces a ti mismo es el lema que, ese graffiti que estaba ahí en una de las columnas del templo de Apolo en Delfos, que es el que guiaba la actitud de Sócrates. Y bueno, en cierto modo Sócrates también cabe entenderlo como un filósofo que podría haber estado dando o abriendo el camino hacia el estoicismo también, claramente, porque eso influye muchísimo luego en filósofos posteriores. En esas escuelas, el estoicismo, el epicureísmo y demás están surgiendo todas en ese contexto, al final del siglo IV a.C. Pues decía esto de conocerte también a ti mismo, porque es que es un libro que estoy leyendo actualmente, de Schopenhauer, que es otro... Arthur Schopenhauer es un filósofo alemán, creo que es alemán, ¿no? Sí. Que también está bastante de moda, no tanto, pero es un filósofo que a mí personalmente me llama la atención y por tanto me gustaría un poco que explicases en qué se basa su teoría, cómo era, porque es un personaje bastante peculiar, ¿no? Schopenhauer, hablándolo así un poco a grosso modo, como que desprecia un poco casi toda la gente, ¿no? Que no sea él o opine como él
O sea, bueno, Creo que el primer libro de filosofía que leí fue de Schopenhauer, precisamente. sí. Me parece que era El amor, las mujeres y la muerte o algo así. Un libro, no recuerdo, creo que el título es así. Y fue el primer libro que yo saqué de la biblioteca de mi pueblo de filosofía. Pero es un libro de voluntad y representación, es un libro absolutamente clásico. A mí me hacía mucha gracia Schopenhauer, lo que te decía antes, en el libro este de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, donde hace una crítica y una ridiculización de la obra de Hegel, que bueno, me llamó la atención porque siempre cuando uno lee a Hegel piensa eso, pero no se atreve a decirlo, y sin embargo Schopenhauer sí se atreve a decir que era un galimatías absoluto la Le obra daba de igual, Hegel. ¿no? Un poquito lo Sí, que sí, sí. dijese. Entonces era muy rebelde en ese sentido, y bueno, es un filósofo muy interesante. El libro de voluntad y representación creo que es un texto Hay que leerlo, muy ¿eh? Si te gusta interesante, la sí, sí. Lo que filosofía. pasa es que es un texto enorme de esas obras fundamentales y además recuperó mucho de lo que es el pensamiento oriental, etcétera. Es uno de los filósofos que empieza a fijarse en el pensamiento oriental y incorporarlo dentro de su propia obra. Yo creo que es interesante. Pues te voy a preguntar ahora a ti más personalmente. Mm. A ver, me imagino que filósofo favorito no tienes. No lo sé. Pero, ¿tú qué filósofo crees? Hay muchos nombres muy famosos, Sí, Aristóteles, Platón, un poquito que es el que más, el padre de todos. ¿Hay algún filósofo que sea padre, sí, sí. metafóricamente hablando, de todos, que haya evolucionado la filosofía hasta el día de hoy? Sí, bueno, a ver. ¿Remarcarías algún nombre en mm, especial o...? Mira, decía Whitehead, es una cita clásica que siempre se dice, que toda la historia de la filosofía se puede reducir a notas a pie de página en la obra de Platón y Aristóteles. O sea, quiero decirte que no decimos nada nuevo si consideramos a Platón el padre de la filosofía. Es una de las tesis clásicas. Hmm. Esa tesis la defendió siempre Gustavo Bueno, que Platón es el padre de la filosofía. Hay una filosofía anterior, que es toda la obra de bueno, Sócrates y los presocráticos y la sofística. Pero bueno, Sócrates no llegó a escribir nada. Todo lo que está escrito de él, por así decir, o en donde aparece él, pues son obras de Genofonte o de Platón, de sus seguidores. Pero, pero Platón, por así decir, es el que plantea, digamos, la disciplina filosófica como disciplina académica, sistemática y demás. Sobre todo porque introduce un término y una cuestión, que es la cuestión de las ideas, que constituyen, según la propia filosofía, por ejemplo, la concepción de la filosofía de Gustavo Bueno, parte del supuesto de que el contenido material de la disciplina filosófica son las ideas. Y las ideas empiezan a tratarse y a discutirse como tal, como materia, como objeto de estudio de esa disciplina nueva que es la filosofía con Platón. Entonces, él, digamos que él abre el juego, es decir, el juego lo pone entero, pone todas las cartas, por así decir, de Platón. Y luego, es verdad que su obra, yo recuerdo muchas veces la decepción que me producía en algunos intérpretes de la obra de Platón, que se empeñaba en defender que Platón había tenido pues opiniones contradictorias, etcétera, etcétera, porque su obra es basada en diálogos en donde distintos personajes discuten acerca de esas cuestiones, acerca de cuestiones filosóficas, de ideas, y claro, en esas discusiones pues nunca aparecen las cosas definitivamente claras, porque esos debates, esas discusiones aparecían casi todas ellas, acaban en aporías o en situaciones sin solución. Entre otras cosas, pues precisamente porque los problemas filosóficos son problemas abiertos, no tienen solución, por así decir, categorial. Y Reflexiones, ¿no? También. claro, son problemas abiertos, que es precisamente lo que constituye el contenido, el sentido de las ideas. Entonces, en ese sentido, pues él abre el campo de juego completamente. Y luego, Aristóteles, claro, es que Aristóteles es el fundador de un montón de disciplinas, incluso de ciencias, que verdaderamente pues han marcado una línea de trabajo y de investigación que constituye prácticamente, vertebran la cultura occidental. Te hablo, por ejemplo, de la lógica
la lógica, La de ceros y unos. sí, la lógica, como la de ceros y unos, se la inventan Bueno, y precisamente los demostrar estoicos, o bueno, pues procedería un poco más de los estoicos que de sí. propio Aristóteles, pero los silogismos, es decir, toda la lógica occidental está fundada y trabajada en la obra de Aristóteles, claramente. La física, por ejemplo, pues lo mismo, la biología, pues ahí están todos sus estudios sobre el movimiento de los animales, etcétera. Es decir, que verdaderamente Aristóteles constituye los problemas fundamentales, la propia metafísica, la visión del mundo que va a dar lugar, pues más allá de lo que es la física concretamente. Es decir, que realmente Aristóteles, que estuvo con Platón en la escuela 19 años de discípulo hasta que murió Platón, pues prácticamente después va a configurar los temas fundamentales de las disciplinas, la retórica, no sé, la poética, la psicología, con el libro del alma, etcétera. Es decir, está preñado de temas que luego pues han dado lugar pues a disciplinas completas, complejísimas a lo largo de la historia. Siempre es una referencia. Vamos a cerrar este tema un poco de filosofía y vamos como te dije antes, meternos un poco en tema más de política actual, de la actualidad del mundo, básicamente. Y me gustaría preguntarte acerca bueno, de la política actual, del panorama político actual, sobre todo en español. No digo aquí que te mojes, ni muchísimo menos, sino que des tu opinión de un sistema político o un panorama que mucha gente piensa que está en decadencia. Que los políticos no están a la altura de lo que deberían ser políticos actuales, otros dicen que están en el mejor momento. Hay también mucho, a día de hoy, yo creo, enfrentamiento y de ideologías. Ya, bueno, tú mismo lo mencionaste, que a nada te llaman facha, a nada que digas o opines te llaman rojo. No sé si tienes una opinión de esto, de esta actualidad. Bueno, todos tenemos que tener una opinión ante estos problemas porque estamos en un sistema democrático y precisamente ahí es muy importante esa formación filosófica para poder fundamentar esas opiniones, porque aquí opinar sin argumentos no sirve de nada tampoco, ¿no? Claro. Pero bueno, a mí la impresión que me da efectivamente es que los políticos quizá pues eso están dentro de una dinámica de, de degeneración de la democracia. Eso ya también estaba señalado por Platón y Aristóteles, cuando la democracia se degenera, se convierte en demagogia, y es lo que está pasando ahora más o menos, ¿no? Los políticos pues hacen demagogia, venden productos al público como si fueran vendedores de Populismo. eso, como si fueran, sí, como si fueran comerciantes de esos regalos, esos dineros que remiten un poco al problema, ¿no? Es decir, ellos están diciendo que cuando entran en el poder van a tener el control sobre los recursos del Estado. Entonces, claro, que un político luego te venga vendiendo la idea de que te va a regalar o que te va a hacer rebajas o que te va a hacer determinados beneficios económicos y demás, pues indica la importancia que tiene el hecho de que estamos dejando en sus manos la gestión, el control, la gestión y quizá el mal uso o el uso, digamos, inapropiado o irresponsable de los recursos del Estado, siendo el Estado, al fin y al cabo, el fundamento de nuestra propia soberanía y de nuestra propia libertad. Entonces, claro, da mucho miedo cuando los políticos van vendiendo esa moto y ahora mismo es la pelea, ¿no? A ver quién da más. Entonces, en ese sentido es muy preocupante porque no se plantean ni se discuten temas de fondo, sino que, por así decir, la política real, es decir, aquello que ellos están poniendo y ejecutando, al margen, y por supuesto no lo ponen por delante porque son cosas que quizá no votaríamos, esa política real ninguno en el fondo la discute. Es como si fuera una cosa oculta, una agenda que está inevitable, que no se puede alterar y que sean unos u otros, pues se ha de cumplir. Y esa agenda inalterable que conduce a muchos a considerar que es innecesario votar en las elecciones porque da lo mismo, sean de derechas o de izquierdas, van a hacer exactamente igual.
esa agenda oculta pues tiene que ver con procesos, todos ellos que están vinculados con la pérdida de soberanía, es decir, el debilitamiento del Estado. Es decir, la desregulación o pérdida de control político, estatal, público, de los servicios y de las infraestructuras y de todos aquellos elementos que configuran lo que Gustavo Bueno llamaba en su libro Ensayo de las categorías de las ciencias políticas del año 1991, que publicó en La Rioja, la capa basal del Estado. Entonces, claro, la idea es que los servicios públicos, todos los bienes, todos los elementos que vertebran la organización productiva de una nación están siendo socavados por programas políticos que no están aquí discutidos, que no se ponen en público, evidentemente, porque la gente no se lo van a decir, pero que están dirigidos por Europa, por poderes que están precisamente más allá de nuestras posibilidades, figuras o representantes políticos que están en la Unión Europea que no hemos votado ni tenemos ninguna posibilidad de saber por qué están ahí, que están tomando decisiones que afectan directamente a la política nacional y que esas decisiones actúan en contra nuestra, en contra de nuestra soberanía. Ese es el problema. Yo creo que se entiende que haya una desafección política tan grande. No es que la desafección sea porque los políticos venden humo, es que el problema no es que vendan humo, es que mientras que ponen ese humo por delante, ocultan agendas y acciones, intervenciones políticas que da igual. Entonces eso también es otra cosa. Es decir, eso puede indicar también que los políticos pues no tienen capacidad para hacer otra cosa. Es decir, que no tienen ni quizá el Estado también, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestro Estado o nuestra soberanía es capaz ahora mismo de defenderse de las políticas internacionales que vienen dictadas por Europa? Porque es Europa? eso, ¿no? Al final, si te lo imponen desde Europa o desde donde sea, que pueden hacer aunque salga el presidente, ¿no? O los políticos. Sí, exactamente. ¿Qué puedes Como la hacer? agenda esta 2030. La ¿Qué Agenda opinas 2030, de la Agenda 2030? Pues es una serie de elementos ahí que aparentemente pues son muy, muy bonitos y muy loables, son unos fines pues admirables o lo que sea, pero eso, el tema es cómo se vertebra, cómo se articula eso. Y entonces, si la vertebración de esa agenda tiene que ver con la disolución de las instituciones que vertebran nuestra soberanía, entonces es un peligro terrible. Es un peligro terrible. Pero ¿quién duda de que es absolutamente necesario acabar con el hambre en el mundo? Eso no lo duda nadie. Ahora, el problema es qué políticas vas a hacer tú para eso. Entonces, en fin, Es como en quedar bien, general, ¿no? ¿no? Claro, eso bien. es una apariencia, pero una apariencia que acaba articulando programas que en el fondo están disolviendo, por los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública, etcétera, que están, digamos, siendo socavados, pero no solo eso, también, ya digo, las infraestructuras, todo eso que tiene que ver con la capa basal. Entonces, yo creo que es muy importante replantearse todo eso, ¿no? A mí me parece muy, muy importante atender a lo que se calla, más que a lo que se dice, más que a los que los políticos nunca van a decir aquello que no pueden cambiar, que no pueden alterar. Y si al final con lo que se vota, salga quien salga, elegido, no tiene esa soberanía sobre lo que al final se va a hacer, por bueno, como decías, sí, exactamente. Cosas detrás, ¿no? Al final, ¿qué tipo de democracia es? Quiero decir, porque tú puedes votar algo si al final van a imponer, salga quien salga, le van a imponer hacer una cosa u otra. Claro, pues es un poco lo mismo que eso. Cuando en Atenas, por ejemplo, sometida al Imperio de Alejandro, se discute si tienen soberanía sobre sus propias cosas, pues evidentemente no tienen, porque el Imperio manda lo que tienen que hacer. Y aquí ocurre pues un poco lo mismo. Es decir, si un político puede, incluso podría darse el caso, es extraño y lejano, pero podría darse el caso que un político verdaderamente tuviera buenas intenciones, podría tenerlas, pero cosa difícil, ya digo, porque realmente el proceso de cómo se van configurando esos políticos dentro de la escala de los partidos, dentro de esas carreras de poder que se generan en ese espacio opaco que son los partidos políticos, pues verdaderamente a mí me parece muy difícil, aunque podría ser. Eso, si pudiera darse el caso de que un político verdaderamente tuviera unos fines
loables desde todos los puntos de vista del bienestar de la ciudad, del Estado, de la ciudadanía, de mejorar los servicios públicos, de fortalecer el Estado, de fortalecer la unidad, de contribuir a la justicia social, a la igualdad de oportunidades, etcétera, pues ese político se encontraría, pues quizá eso, con esa presión de esos poderes externos o de esos países. Es decir, nosotros tenemos, por así decir, eso es una de las cosas que también siempre proponía Gustavo Bueno, la contraposición. Tradicionalmente el marxismo hablaba de la lucha de clases. Bueno, pues Bueno proponía que más allá de la lucha de clases, que haría iguales a los proletarios, por así decir, de todos los países, ¿no? Aquello que decía el manifiesto comunista, proletarios de todos los países unidos. Entonces, más allá de esa posible unidad de proletarios de todos los países, que lo que hace es una unión por así decir, de refugiados, porque es lo más próximo a la unidad de todos los proletarios del mundo, al margen de las fronteras, es una comunidad de refugiados. Es decir, en realidad, lo que te da fuerza es el Estado y la lucha de clases, por así decir, si utilizamos esa metáfora que utiliza el marxismo, pues la lucha de clases, si es una lucha por algo. Es decir, una lucha no es solamente un choque, que es un poco como se plantea muchas veces. La lucha de clases es una lucha por el poder, precisamente. Entonces, solo tiene sentido la lucha de clases en el contexto de un Estado. Es decir, la lucha de clases se hace para alcanzar el poder dentro del Estado. Entonces, si en esa lucha de clases, por así decir, en ese enfrentamiento de grupos con intereses contrapuestos para el control del Estado, pues lo que tenemos es que que hay unas lógicas y unas dialécticas mucho más complejas, que son lo que llama Bueno la dialéctica de Estados. Es decir, que un Estado está en enfrentamiento, en conflicto con otros Estados. Está en una especie de biocenosis ahí, de un equilibrio más o menos orgánico, pero el que puede más somete al que puede menos, y así sucesivamente. Entre los estados es un poco la ley de lo de Leviatán, de Hobbes, ¿no? Que el hombre es un lobo para el hombre. No sé si el hombre es un lobo para el hombre, pero desde luego los estados son lobos para los estados, porque más allá de las fronteras nacionales, lo que hay es la ley de la selva, la lucha entre estados, ¿no? Entonces, eso de los tribunales internacionales, muchas cosas que Gustavo Bueno, por ejemplo, criticaba mucho, era esa idea de que era posible la justicia internacional. Pues la justicia internacional impone el que gana en una guerra, por ejemplo. Claro. Es decir, el Tribunal Internacional de la Haya pues actúa al servicio de unos intereses. Y ahí se demostró con el juicio de Milosevic, por ejemplo. Entonces, yo creo que todos los estados están sometidos a ese conflicto, a conflictos entre estados, precisamente. Y claro, el problema es que luego dentro de los estados hay también tendencias divergentes. Por ejemplo, ¿no? Y las dos tendencias divergentes, una de las más graves, una de las más difíciles, es el problema de los nacionalismos. Los nacionalismos secesionistas pues pueden estar, de hecho, apoyados o no por países extranjeros, terceros, que encuentran en esas corrientes políticas pues una fuente de debilitar al Estado, una forma de debilitarlo. De hecho, pues cuántas veces se ha comentado la colaboración de Francia con la ETA en la lucha que ya armada y todo aquello. Entonces, esa situación pues evidentemente afecta a la propia soberanía de los estados, porque puede debilitarlos. De hecho, se cuenta eso cuando Juan Negrín en el Parlamento denuncia, dentro de la Guerra Civil Española, denuncia que los participantes del gobierno de la República, que pertenecían al Partido Republicano y del PNV, estaban negociando a espaldas del gobierno la independencia de sus territorios en Inglaterra. Entonces, esto es una tradición enorme. Decía, prefiero entregarle el país a Franco que dividirlo, que partirlo, ¿no? Entonces, esas debilidades internas, que son las fuerzas centrífugas dentro del Estado, pues contribuyen o ayudan a otros terceros a disolverlo también, a debilitarlo. Pero, por otro lado, también las políticas y los partidos cuyas políticas están orientadas, por ejemplo, al liberalismo, a la liberalización de los recursos nacionales, de los recursos públicos del Estado, esos partidos también contribuyen al debilitamiento del Estado frente a esas tendencias divergentes.
y frente a esa dialéctica de estados. Entonces, pues en ese problema complejo es en el que se mueven los estados y algunos tienen más fuerza, por así decir, más capacidad de organización y de defensa frente a esas tendencias y otros menos. España está muy debilitado en eso, yo creo, aunque tiene mucha fortaleza estructural, porque estructuralmente es un país muy bien organizado, Siempre la tuvo, ¿no? Pero claro, sí, pero es que yo creo que los políticos no están a la altura del Estado que quieren gestionar o que quieren dominar o gobernar. La historia que tuvo España siempre. Claro, es que... bueno, eso es otro capítulo. Sí, da otro podcast ese. Sí. La historia de España como imperio y demás es otra cuestión, pero como Estado-nación, pues esa es la problemática que hay. Y no sé si preguntarte el tema de los nacionalismos. Claro, ¿Qué opinas del nacionalismo? Sí. No hace falta que digas el de Vasco o el de Cataluña, pero ¿qué opinas de todo el tema de querer independizarse de España, no querer independizarse? Pues eso es un problema. ¿Se puede? ¿Crees que se puede forzar un referéndum? ¿Crees que no se puede? ¿Que es imposible por cómo es España? Se puede siempre que haya la fuerza suficiente, es decir, el que quiera la independencia, si tiene la fuerza suficiente para conseguirla, lo hará. Y si tiene los apoyos extranjeros que necesite, lo podrá hacer también. Eso pasó en Yugoslavia. Es decir, en Yugoslavia cuando Eslovenia se declara independiente y Croacia y reciben el reconocimiento de Alemania y del Vaticano, pues entonces ahí se acabó todo. Y entraron en una guerra civil que destruyó el país entero, un país maravilloso, que ahora está descompuesto en un montón de pequeñas repúblicas, cada una de ellas suficientemente pequeña y débil como para no tener capacidad de soberanía suficiente, muy dependiente del centro de Europa. Y pues lamentablemente esas cosas ocurren. Entonces, claro, aquí no ocurrió porque el Estado tiene todavía suficiente fuerza para parar eso, pero bueno, en el año 2017, cuando la declaración unilateral de independencia en Barcelona, pues evidentemente estábamos ante ese peligro, el peligro de un estallido social, de una guerra civil, porque claro, allí y en cualquier otro sitio pues habrá gente que esté a favor y gente que esté en contra. Yo creo que los nacionalismos están haciendo muchísimo daño a España y sobre todo porque institucionalmente se han alimentado muchísimo también. Es decir, bueno, lo recoge la Constitución, ¿no? Claro, al final de la soberanía de las autonomías. Y... Pero luego, por otro lado, también dices, bueno, pues un Estado es más fuerte cuanto más, es decir, y eso también es así, un Estado es más fuerte cuanta más capacidad de divergencia es capaz de asumir dentro de él sin romperse. Sí. Entonces sí, en ese sentido España es la campeona. La pluralidad que tiene España, porque aquí, al final. claro, aquí tenemos una pluralidad, unas tendencias divergentes demasiado excesivas, exageradas, pero no acaban de romper, sino que están, por así decir, manteniéndose en un equilibrio muy difícil y que, bueno, si no nos destruye, pues nos hará más fuertes, supongo. Es que mucha gente que pone como comparación o paralelismo el tema de Escocia e Inglaterra, del Reino Unido. Ya. Y yo creo que no tiene nada que ver. Bueno, no sé si tiene paralelismos o... Sí, bueno, no lo sé. Sí. Igualmente, pues eso, dependiendo de la capacidad que tenga el Estado de sostener esa tendencia divergente. Y Escocia, como era un individuo separado, ¿no?, de Inglaterra, pues se puede elegir si querer. Bueno, pero eso, quiero decir, ¿cuándo? O sea, ¿dónde pones ¿dónde pones tú la justificación histórica de por qué un territorio es independiente? Eso, es decir, no hay... Estamos en el presente y lo que tenemos ahora es un conflicto político de tendencias independentistas basadas en idearios que además son normalmente, en el caso español sobre todo, son idearios muy xenófobos, vinculados a argumentaciones decimonónicas de tipo incluso un poco hasta raciales y demás, que no tienen ningún fundamento. Es decir, que aquí de lo que estamos hablando, es decir, que más allá de la nación étnica, de la nación biológica de cada uno, está la nación política, la idea de que todos somos iguales ante la ley, ese es el concepto fundamental, todos somos ciudadanos. Pues y entonces, eso no se cumple a día de hoy. Claro, hoy. ese principio es el que tiene que regir todo lo demás, independientemente del color de tu piel, del sexo, de la religión, de lo que sea. Pero es el Estado el que garantiza la libertad y
y la soberanía. Entonces, cuanto más fuerte sea el Estado, más libres seremos. Quiero preguntarte ahora, es que en tu opinión yo quiero... Es que, bueno, el tema de la guerra actual de Ucrania y Rusia, bueno, que empezó ya en febrero del año pasado, y bueno, a día de hoy sigue habiendo combates, a ver en qué acaba la cosa. ¿Cuál es tu opinión acerca del conflicto? ¿Tú crees que se pudo haber evitado por bando solo de Rusia? ¿Tuvo algo que ver Estados Unidos o toda la Hombre, influencia anglosajona? evidentemente. Yo, al final, bueno, yo quiero saber tu opinión acerca de este conflicto. Y bueno, Bueno, yo creo que, claro, es un conflicto que surge pues allá por el año 2014 con Crimea, ¿no? el asunto del Maidán y la anexión de Crimea y los pactos de Minsk posteriores, el conflicto de Ucrania con esos territorios de la parte oriental de Ucrania, Donetsk y Lugansk. Lugansk, Gerson, etcétera. Entonces ahí pues hay un conflicto que se ha llevado hasta estos extremos porque ninguna de las dos partes ha sabido negociar previamente y llegar a acuerdos estables. Los acuerdos de Minsk se han saltado todos a la torera, pero a ver, por ejemplo, está claro que los gasoductos estos Sí, los Nord Stream. el Nord Stream, eso ha tenido ha jugado un papel muy importante. Estados Unidos claramente está interesado en no perder la soberanía, el control de Europa, y las relaciones de Alemania, sobre todo con Rusia, eran cada vez más estrechas desde el punto de vista industrial, energético, El gas, etcétera. evidentemente, Claro. ¿no? Del viaducto. Y entonces es un conflicto claramente de geopolítica, de geoestrategia, en donde Ucrania está jugando la peor parte, que está haciendo la guerra para beneficio de los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea, si es que tiene sentido planteárselo así, y de Gran Bretaña también. Y Rusia, pues lo que ha hecho, por lo que se ve, es una intervención para defender esos territorios de la parte oriental de Ucrania, del recurrente castigo a que estaban sometidos desde el 2014 cuando defendieron su autonomía rusoparlante o demás. O sea que verdaderamente estamos en un conflicto muy, muy complejo. O sea, lo de Ucrania, yo creo que fundamentalmente es un conflicto que debería pararse lo antes posible. No se entiende que la Unión Europea esté azuzando y echando más gasolina al fuego. La Unión Europea debería parar esa guerra, debería obligar a estos dos contendientes a negociar una paz lo antes posible y parar cuanto antes la guerra. Es decir, yo soy partidario de que la guerra pare cuanto antes. Por supuesto. No tiene ningún sentido estar ahí metidos en esa masacre de ninguna de las maneras. Y ya digo, cada día que pasa, pues hay más destrucción, más muerte, etcétera. Eso hay que pararlo ya. No tiene ningún sentido que la Unión Europea esté a favor de uno de los bandos. Es una guerra entre dos bandos, por así decir, y la Unión Europea tiene que intervenir como mediador. No puede intervenir a favor de uno o a favor de otro. Yo creo que tiene que intervenir como mediador para parar esa guerra. Todos en esos conflictos nunca hay un único causante, ni nunca hay un malo y un bueno. El discurso que se nos ha vendido, bueno, la propaganda de guerra, ¿no? La manipulación mediática que se ha hecho es tan brutal que prácticamente los medios de comunicación occidentales han perdido completamente toda su credibilidad. Es decir, no hay en los noticieros, etcétera, no hay absolutamente nada. Desde que empezó la guerra de Ucrania, yo creo que es más evidente que nunca que los medios de comunicación actúan al servicio de un determinado interés, que hay censura explícita y deliberada de medios de comunicación, es decir, que no tenemos información. Tenemos un periodista español. La información que quieren. Claro, o sea, ¿no? Hay un periodista español, Pablo González, que lleva en la cárcel en Polonia desde que empezó la guerra. Y no ha habido cargos contra él hasta hace unos pocos días, que al parecer salió algo por ahí, pero vamos, que lo han tenido en la cárcel, retenido en Polonia. Un periodista en principio independiente que estaba dando información justo cuando empezó la guerra y luego lo metieron en la cárcel y no ha habido
no se ha sabido, es decir, ha estado encerrado hasta, bueno, sigue encerrado. Entonces, quiero decir, luego se han cortado el acceso a la comunicación. Dice que Internet es una fuente inagotable de información. No, el Internet lo tenemos totalmente bloqueado. Ahora mismo no podemos informarnos con otras fuentes que no sean las que Occidente nos presenta. Entonces estamos viviendo dentro de una censura. Algo que he notado mucho a la hora de informarte exactamente cómo puedes extraer una información neutral. Porque al final ¿hay algún medio para saber exactamente qué pasa de forma neutral? Porque al final la información la da unos u otros, Sí, y siempre van a estar influenciados con sus ideologías, ¿no? Y claro, al final claro. es muy difícil enterarse Ahora de mismo algo. Sí. Los medios de comunicación en Occidente, la línea oficial es siempre la misma. Es decir, da igual lo que veas, da igual lo que leas. Cualquier medio sobre ese tema dan siempre una versión que es la versión de uno de los contendientes, la versión interesada y comprometida con uno de los bandos. Entonces, yo creo que en eso ha sido, o sea, la Unión Europea ha entrado en barrena completamente en ese sentido, porque se ha renunciado completamente a analizar el problema y a buscar una solución más allá de comprometerte con uno de los bandos. Las guerras, es decir, en las guerras siempre hay, digamos, posiciones de cada uno de los bandos que legitiman su acción o lo que sea. Nadie quiere una guerra. Si se hace, habrá que intervenir para pararla. O sea, que lo que no podemos hacer es alimentar y mandar a cada vez más armas y montar. ¿Con qué fin? Pues evidentemente yo creo que el fin fundamental es utilizar o instrumentalizar a Ucrania para debilitar a Rusia, que es lo que le interesa a Gran Bretaña, lo que le interesa a Estados Unidos, probablemente. Y entonces eso es jugar con fuego, evidentemente, y ponernos a todos en una situación pues muy delicada. Sobre todo lo que ha generado eso pues es que todos los países estén invirtiendo cada vez más en armamento, etcétera, etcétera. Y entonces sean unas paradojas tremendas, porque estamos aquí con unas políticas, digamos, de ecologismo, de mejora del medio ambiente, etcétera, tan radicales que nos van a obligar a renunciar al uso de los motores diésel, etcétera. Sí, y sin embargo, por otro lado, estamos alimentando una guerra destructiva que, por supuesto, es contaminante hasta límites insospechados. Y ya no solo la guerra de Ucrania, ¿no? Sí, bueno. La de Yemen. Sí, la de Yemen lo mismo. Bueno, la de Yemen parece que ahora ya está un poco en vías de solución. O la de Siria. China, ¿no? Claro, la de Siria lo mismo. Pero es que, por ejemplo, el otro día, no sé si hace 2 o 3 días, un misil impactó en un almacén de municiones que estaban compuestas, que tienen uranio empobrecido, munición dada al parecer por Gran Bretaña, porque esa munición se utiliza porque tiene más capacidad de penetración en los tanques, etcétera. Sí. Y entonces en esa explosión se liberaron rayos gamma. Estamos hablando de contaminación nuclear. Se ve la foto, el hongo. Entonces, a ver, estamos aquí por un lado con unas políticas ecologistas que están conduciendo a paralizar prácticamente. Estamos derribando centrales termoeléctricas, estamos incluso derribando pantanos, etcétera, para, digamos, con una idea prístina de lo que es la naturaleza, que es un desastre absoluto, que son políticas que van en contra de nuestra soberanía. Y por otro lado, sin embargo, estamos ahí alimentando una guerra, mandando material para allá, que por supuesto los efectos contaminantes que eso puede tener, pero eso es totalmente secundario con respecto a lo principal, que es la destrucción total de Ucrania, que a mí me parece un disparate, al final, una locura. Tú puedes mandar armamento para intentar que Ucrania no la conquiste, ni todo lo que tú quieras, eso vale. Pero al final tienes que sentarte y dialogar y buscar la solución a la paz del conflicto. Sí, lo que pasa es que, claro... y eso no hay una actitud activa por parte de Occidente de meterse, al menos... No, claro, lo que pasa es que, claro... China sí, por ejemplo, China sí que se parece que quiere... Pero la negociación de la paz se hace cuando ya no puedes hacer la guerra. Es decir, en el momento que está la guerra en marcha, pues si tienes fuerza para seguir enfrentándote y alimentando esa guerra, pues no vas a parar. Es decir, la negociación se hace siempre sobre la fuerza de cada uno, que cada uno de los contendientes tengan esa negociación. Entonces, si tú tienes suficiente fuerza para seguir peleando, para poder exigir luego unas condiciones mejores en la negociación de paz, pues no vas a parar. Y escala aún más, porque Rusia dirá, quiero conquistar esto porque
si negociamos la paz, así tengo un escalón superior a Ucrania. Y Ucrania dice, si conseguimos hacer una contraofensiva y conquistamos X territorios, Sí. a la hora de sentarnos para dialogar, tenemos una posición de superioridad, ¿no? Al Sí, final sí, 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 sí. Sí, pero bueno, al principio de la guerra se hablaba mucho de que los objetivos de Rusia eran conquistar toda Europa, etcétera. Se decía, eran unos discursos catastrofistas terribles y de que era el nuevo... por lo visto lo que parece que efectivamente está siendo realmente es que Rusia ha intervenido en esos territorios, que concretamente en esos territorios, y es ahí donde ha parado el frente. Entonces ahora lo que se está, o lo que parece que está, por la información que tenemos, que tampoco es una información Que es a muy buena, contagotas. pero Claro. parece que lo que está haciéndose es un conflicto de frontera en donde se están, digamos, manteniendo ahí los límites en esos territorios, en esas regiones, y por lo tanto, pues no sé, yo creo que eso, claro, a lo mejor desde la perspectiva de Ucrania se espera volver a reconquistar todos esos territorios, pero A no ver sé, qué tal. yo no veo que eso sea factible, salvo que se pueda derrotar a Rusia. Entonces, no Bueno, me ahí parece que entramos sea... en la narrativa de Rusia si no se va a dejar conquistar y si no antes tira una Claro, bomba nuclear y ahí ya se leía otro por armatoste, eso ¿no? que la perspectiva de derrotar a Rusia tampoco es muy realista. Entonces, eh, verdaderamente esa Eso es verdad. guerra no beneficia más que a los comerciantes de armas, a las fábricas de armas, a los países que están, digamos, en esa dialéctica de estados, luchando o buscando debilitar a Rusia en todo lo posible, independientemente de lo que le pase a Ucrania, que está totalmente arrasado, que es una Hay barbaridad. unas imágenes de Bakhmut o una de las primeras ciudades donde se batalló que se ve en Google Maps. Sí, sí, Estaba sí. arrasada. O sea, parecía eso, no sé. Sí, sí, Pondré imágenes por ahí igual en el vídeo, ya lo veréis, pero terrible. Vamos a cambiar a otro tema. Normalmente a mis invitados les suelo preguntar qué libro recomendarían a quien nos ve, básicamente. sí, En este caso, como veis aquí, tenemos un libro que es tuyo. sí, sí. Y me gustaría un poco que hablases acerca del libro, acerca de... Tuviste 2 décadas investigando para Sí, hacer este vídeo, acerca de Nikolai Vavilov, un científico de la Unión Soviética que viaja a Asturias en busca de la Skanda, que es un sí, trigo sí. milenario. Y entonces me gustaría un poco que no cuentas esto en la historia, para no hacer spoilers a si alguien quiere comprarlo, que por Sí, supuesto tendréis un enlace para poder, si queréis, comprar el libro. sí, 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 a la página de la Y, editorial. y me gustaría un poco que introdujeses la historia y un poco las vivencias, ¿no? Tendrás innumerables Sí, anécdotas igual o cómo fue investigar sí. para hacer esta obra. Bueno, es un trabajo, en realidad está vinculado con lo que hablamos al principio de la tesis doctoral sobre Boris Gessen, porque Hmm. en aquella delegación que iba a Londres en el año 31 al Congreso de Historia de la Ciencia, iba también Vavilov. Y entonces yo cuando acabé la tesis, en el año 97, me puse a investigar al resto de los participantes en en esa delegación, entre los cuales, bueno, ya digo, estaba Bukharin, por ejemplo, que era un político muy relevante entonces en la Unión Soviética, que luego murió en el año 38 en los juicios de Stalin. Estaban Joffe, etcétera, otros físicos, ingenieros, economistas, filósofos. Estaba Arnold Kollmann, un filósofo de Checoslovaquia. Entonces, junto con ellos también iba Nikolai Vavilov. Entonces, en aquella delegación ellos presentaron cada uno su ponencia, y la ponencia de Hessen fue la más relevante, esa que hablamos de sobre Newton, pero Vavilov presentó también ahí una ponencia que no era la primera vez que la presentaba, una teoría que había desarrollado en el año 1926, que es la teoría sobre el origen de las plantas cultivadas. Hmm. Entonces esa teoría propone que las plantas cultivadas surgen en zonas donde hay mucha variabilidad genética, y Vavilov identificaba esos lugares de mayor variabilidad genética precisamente no en los valles fértiles donde supuestamente siempre se había dicho que se había originado la agricultura, sino en lugares montañosos donde se pudieran encontrar
prácticamente pues esas variedades de plantas, digamos, naturales que habrían dado lugar a esas plantas cultivadas posteriores. Entonces, esa teoría que proponía Vavilov en ese artículo a mí me llamó muchísimo la atención. Yo, por supuesto, lo traduje al español porque no existía nada, no había trabajo sobre Vavilov en España en aquellos tiempos, no había absolutamente nada. No existía. No, era muy desconocido. Entonces, había una traducción de textos de Vavilov de los años 50, me parece, en Argentina, precisamente, una traducción bastante buena de textos suyos. Y bueno, muy interesante, pero ya digo, yo esa traducción la conocí un poco después. En aquellos años, pues nada, traduje todos esos textos y luego, dentro de esa teoría, Vavilov había puesto en marcha en la Unión Soviética como presidente de la sociedad de la Academia de Ciencias Agrícolas de Rusia, de la URSS, y como también miembro del Comité Ejecutivo Central de la Unión Soviética, había puesto en marcha, incluso desde un punto de vista diplomático, un proyecto, digamos, de creación del primer Museo Mundial de Plantas Cultivadas del mundo, de semillas. Entonces, que se ubicaba en Leningrado, en San Petersburgo. Entonces, para llevar adelante ese proyecto que él había puesto en marcha en el año 1924, más o menos, cuando se construye el Centro de Plantas Cultivadas de San Petersburgo, el BIR famoso, que ahora se llama Centro Vavilov de Plantas Cultivadas, para poner en marcha eso, organizó viajes por todo el mundo, expediciones que hacía él y sus digamos, la gente que trabajaba con él en este proyecto, que era un equipo enorme de ingenieros, de agrónomos, de técnicos, etcétera, de biólogos, de especialistas. Ese proyecto de viajes, que era buscar los orígenes, los lugares de origen de las plantas cultivadas, recuperar y recoger toda la diversidad de semillas de plantas cultivadas del mundo en aquel momento, es un proyecto maravilloso. Entonces viajaron por todo el mundo, recogieron toda esa información y él, en esos viajes que hizo, pues llegó incluso a escribirlo, ¿no? Escribió un libro que se llama Cinco continentes, en donde recogía toda esa documentación. Lo que pasa es que ese libro quedó sin escribir del todo, porque él, antes de poder terminarlo, fue apresado por los servicios secretos soviéticos, por la KGB, y condenado a muerte. Luego la pena se cambió por la de 20 años de trabajos forzados. Acabó muriendo en el año 1943 con 56 años en la cárcel de Saratov el día 26 de enero. De hambre prácticamente, un hombre que había luchado, se dice siempre, ¿no?, que había luchado por acabar el hambre en el mundo. Él lo decía de joven en sus cartas y demás, que él tenía la intención de conocer los secretos, digamos, de la agricultura para poder mejorar la producción agrícola en frente sobre todo a las plagas y demás, y conseguir adaptar todas las semillas, todos los cultivos a todos los climas, con el fin de mejorar la producción agrícola en el mundo. Y por supuesto la Unión Soviética, que era el proyecto, digamos, políticamente centrado, era ese. Entonces, resulta que en ese texto de Cinco continentes, que estaba entonces escrito en inglés y estaba editado en Italia, en el IPRI, en un centro de plantas cultivadas que hay en Roma, pues que tienen centralizado, por así decir, toda la obra de Vavilov allí, había un capítulo que él contaba su viaje por España. Entonces yo me encontré con ese capítulo y digo, esto es una maravilla. Lo traduje también al español, lo empecé a estudiar y me pareció sorprendente, me pareció una cosa absolutamente maravillosa, porque era un viaje que él hacía en el año 1927 y recorría toda España. Yo digo que es una odisea en busca de la escanda. En busca de la escanda, que es no de la escanda en general, sino de la espelta en particular, que es la escanda que se cultiva aquí en Asturias, entonces era una planta que había quedado prácticamente aquí endémica, aunque la habían traído los romanos, según Calixto Álvar González. Fueron los romanos los que trajeron el cultivo aquí, pero es un trigo que se da muy bien, que crece muy fácilmente en cualquier circunstancia, y que aquí se daba muy bien y se siguió cultivando, mientras que en el resto del mundo pues fue arrinconado, desapareciendo por otros trigos más eficientes desde el punto de vista de la producción.
Entonces Vavilov tenía intención de recuperar esas semillas aquí, le interesaba muchísimo, lógicamente, para hacer hibridaciones y cruzamientos y mejorar la producción agrícola, del trigo particularmente, en este caso. Pero bueno, era un viaje que él hacía por España para recoger semillas y para recoger también, digamos, observar un poco las instituciones agrícolas que había, la organización productiva, que estaba muy bien. Entonces, lo que llamaba mucho la atención y lo que a mí me interesaba era que la visión que él ofrecía de España en el año 1927 en cuanto a su organización productiva, industrial y también científica y técnica, tecnológica, sí, pues era extraordinariamente positiva. Es decir, la valoración que él hace de lo que él se encuentra en España contrasta con la imagen que nosotros tenemos de esa época también, ¿no? Se suele tener, es decir, se habla en esa época de la Edad de Plata, pero claro, como diciendo que es una etapa muy importante, pero normalmente esa Edad de Plata se hace referencia siempre a la literatura de las humanidades, pero no a las ciencias. Sin embargo, Vavilov ahí describe con total ingenuidad. Al final es el contraste, decir, ¿no? De lo que describe él con lo que... Eso es. En su viaje, pues él hace una valoración de lo que está viendo y al margen de esos prejuicios que nosotros tenemos por la leyenda negra y demás, pues él hace una valoración absolutamente extraordinariamente positiva de lo que del grado de desarrollo y organización de la investigación científica, de las instituciones científicas y de la organización de la comunidad científica, por así decir, en España, ¿no? Entonces a mí me parecía un texto muy interesante que había que hacerlo público y que se conociera. Lo traduje al español, lo publicamos, hicimos un número especial de Ábaco sobre ciencia y exilio, donde hablamos un poco de... Ya estaba un poco ahí planteado el tema de que había que estudiar todo lo que Vavilov describe en ese viaje y luego qué pasó con toda esa gente cuando llegó la guerra civil, que se mataron unos a otros, porque eran, luego había de los dos bandos, por así decir. Él conoció a gente que luego medrarían en el ámbito de la época de Franco, y otra gente que tuvieron que marchar fuera porque eran perseguidos y fueron expulsados o sufrieron el exilio interior y fueron, digamos, despojados de sus cargos y sus funciones dentro de las instituciones públicas, sobre todo en enseñanza, hasta que se les restituyó en sus trabajos. Sí, algunos no llegaron a ser restituidos nunca. Pero entonces me parecía muy interesante estudiar eso, ¿no? Entonces me puse a trabajar con idea de coger ese informe que hacía Vavilov, que es un informe relativamente genérico y digamos, abstracto, por así decir, contando un poco lo que hacía, e ir detallando todo, ¿no? Descubrir todos los personajes con los que estuvo, identificar a los personajes que se encontró, en dónde estuvo, en qué sitios, y entonces, y qué días, y qué hizo cada día, por así decir. Entonces es un viaje. Sí, exactamente. Sí. Hizo un viaje, entró en España el día 7 u 8 de junio de 1927 y salió el 26 de julio. Tuvo bastantes días y no paró en ningún momento. Es decir, fue a Madrid, después de Madrid viajó a Alicante, después de Alicante estuvo en Valencia, luego bajó a Almería, pasó por Albacete seguramente, por la información que tengo ahí recogida, estuvo en Sevilla, Granada. Luego volvió a Madrid, estuvo unos días en Portugal, volvió otra vez a Madrid, pasando por Sevilla, que hay un quiebre un poco raro que no tengo identificado del todo, y luego de Madrid subió al norte, estuvo en Galicia en una misión organizada por la Junta de Ampliación de Estudios en verano para investigar las plantas de la zona y el estado de la zona. Estuvo con el equipo de españoles que estaban ahí investigando, con Luis Crespi concretamente, el científico que llevaba un poco toda esa misión, la misión de Galicia, y luego volvió otra vez a Valladolid, donde se reunió con ingenieros agrónomos que estaban trabajando en la mejora del cultivo del trigo. Después de Valladolid subió a Asturias, estuvo en Asturias 2 días, fue cuando fue a Grao, estuvo en Cabaña Quinta, estuvo en Villaviciosa, estuvo en Gijón, estuvo en Oviedo, en Pola de Elena, recorriendo los lugares donde en un mes, en un mes, o sea, vaya odisea. Pues eso, claro, y eso en 2 días, estamos hablando, lo de Asturias fue en 2 días, o 2 y medio. Y luego estuvo en la cueva de Candamo, ahí en Grao también. Claro, es que... Luego fue a Santander, y en Santander fue a ver la cueva de Altamira y estuvo allí un par de días, y después en Navarra, y en Navarra estuvo en Pamplona con Azanza Azcona y algunos otros biólogos, y luego ya de allí se fue a Francia. Entonces es un viaje
muy interesante, lleno de anécdotas, lleno de historias alucinantes que yo me fui encontrando que no sabía cómo parar aquello, ¿no? Porque Sí. entonces, esta es una investigación que hacía al margen de otros libros que he ido haciendo, que he ido escribiendo, que estaban más vinculados pues con el trabajo inmediato, encargos, porque prácticamente todo lo que yo he escrito, que son esos 70 y pico, 80 artículos y los 8 libros que tengo escritos, prácticamente todos obedecen a encargos, es verdad. O sea, la gente a lo mejor no sé, me piden que haga algún trabajo, que prepare alguna cosa y yo pues lo hago gustoso, ¿no? Pero esto es una cosa que no me encargo nadie, es Un el trabajo trabajo propio, un más proyecto propio, es un personal. proyecto que me puse yo encima en aquellos años cuando la tesis, y todo el tiempo que he tenido libre y todo el tiempo que he podido, sobre todo en vacaciones y demás, pues lo he ido aprovechando para investigar, buscando en los archivos, viajando. Es muy estimulante porque he tenido que viajar a muchos sitios maravillosos que he Y encima conocido. viajas para investigar, ¿no? Acerca de todo, Exactamente, no sé. eso es, Es muy bonito, viajar un yo lo poco veo así. recorriendo su propio viaje, su propia aventura. Entonces un día que iba desde Chipiona a Segovia a investigar en el archivo militar, digo, lo que tengo que hacer es contar en el libro también lo que estoy haciendo yo. Es decir, no solamente reconstruir el viaje de Vavilov, sino reconstruirlo a partir de mis propios trabajos, mis propias actividades de investigación, mi propio viaje, ¿no? Y cuando ibas a investigar, por ejemplo, estos archivos militares, dijiste, Sí, ¿no? el archivo militar Bueno, de ¿qué tienes Segovia. que ir, bueno, al sitio y preguntabas y Sí, o tienes ibas a que, bibliotecas o sí, cómo... te pones en contacto con los archivos, te pides una cita, un permiso para poder acceder, le dices lo que Claro. quieres investigar y ellos muy gustosamente te ayudan. Yo la verdad es que en eso tengo que decir que en España tenemos unos servicios de archivística y de documentación absolutamente maravillosos, con gente, profesionales de primera que trabajan muy bien, muy bien, muy bien y que te ayudan muchísimo. Ha sido una aventura preciosa. Entonces yo eso lo quería contar todo y lo he hecho así. Ese es como una novela que entrelaza dos viajes, ¿no? El viaje de Babilov y mi propia investigación acerca de él y todos los descubrimientos que hemos ido haciendo. Al final se incluye en un apéndice el propio artículo del texto de Babilov, en la traducción crítica ya, y unas fotos originales Sí. que encontré que no estaban recogidas ni siquiera por la edición oficial de las obras completas de Babilov en Rusia. Entonces, nada, pues es un libro muy personal, por supuesto, para mí, porque está muy vinculado con 20 años de vida, ¿no? Y por lo que he estado leyendo, Pero sí, se nota que se ha hecho con mucho sí, cariño y mucha sí, dedicación, ¿eh? sí, sí. Y está muy documentado. Y lo que quería era, sobre todo, poner en visible, o sea, sacar toda la documentación que hay relacionada con ese viaje, que es mucha, pero que estaba oculta, por así decir. Lo que he hecho es está toda ahí puesta adelante para que otros investigadores puedan seguir rastreando, porque hay información todavía que se puede, que es decir, yo digo ahí al principio que el libro no está completo, es decir, que hay cosas que todavía se pueden investigar más. Claro. Entonces, bueno, pues es una aportación a la historia por así decir, a la intrahistoria de la ciencia española, una pequeña Una aportación. historia de muchas otras que Eso circularán, es, ¿no? eso es. Eso es. Pues si os interesa, tenéis por supuesto el enlace abajo para comprarlo. Y Pablo, no hay tiempo hoy para más. La verdad que me encantaría que otro día, más adelante, regresases y hablásemos igual más sobre la filosofía. Me gustaría mucho entrar en Aristóteles, Platón. Yo creo que da para hablar horas y Sí, horas. Y sobre muchos otros más filósofos. Y bueno, igual cuando escribas otro libro hombre, vienes por y hablas de él, por supuesto. supuesto, estaré encantado de que Encantado, estés aquí, ¿eh? encantado. Encantado de venir cuando queráis, como siempre, lógicamente. Espero que os haya gustado, que os haya servido, os haya ilustrado este podcast y nos vemos en el siguiente. Ser buenos y cuidaros. Hasta luego.